Y me toca presentar a mi amigo Jorge Riesman. A Jorge, vamos, lo conoce todo el mundo y sería interminable presentar aquí todo lo que ha hecho. Es profesor titular de Filosofía Moral de la UAM en este momento, era profesor de Filosofía en la Universidad de Barcelona y además es escritor, ensayista, poeta, traductor literario de francés y de alemán. Se licenció en Matemáticas en la Complutense y en Filosofía en la UNED, y estudió literatura alemana en la Universidad Humboldt de Berlín. Es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona, con una tesis sobre los verdes alemanes. Vivió en Berlín, en París y en Barcelona antes de recalar y volver a Madrid. Es autor de una treintena de ensayos, de los cuales varios compartidos con Paco, sobre cuestiones de ecología política y pensamiento ecológico, y ha ido formulando la vertiente ética de su filosofía ecosocialista en lo que él ha dado a llamar la pentalogía de la autocontención. Pero también es poeta. A mí es las cosas que más me gustan de lo que escribe, y entre la última obra literaria publicada destaca la traducción del precioso libro de René Char en poesía esencial. Pero también ha hecho ensayos de poética en Resistencia de materiales, Conversaciones entre alquimistas, Rengo Rango, Pablo Neruda y una familia de lobos, y muchos más. Fue discípulo y amigo de Paco y como tal lo va a recordar. Bueno, Paco, ya lo sabéis, pues fue un hombre con muchas dimensiones, y también lo que hizo, su trabajo las tuvo, ¿no? Su trabajo intelectual, su trabajo político, su trabajo social y su implicación en muchos conflictos, muchas luchas, pero también muchas alegrías, ¿no? Muchas celebraciones de la vida. Recogiendo, bueno, solo algún hilo suelto de alguna de las intervenciones anteriores, vale la pena señalar que, aunque tenemos una cantidad considerable de libros suyos, él trabajó mucho más, escribió mucho más, pensó mucho más de aquello que está recogido en obra publicada, y entonces, bueno, pues se nos anuncia, sobre todo por colaboradores suyos cercanos en Barcelona, como fueron Jordi Mir o Salvador López Arnal, que está recogiéndose alguna parte de esos textos dispersos en obras que están en preparación, ¿no? Y sobre todo un libro en el cual él había trabajado en los últimos años, y para el cual pues dejó preparados materiales muy elaborados, precisamente sobre la tercera cultura, el asunto que habíamos elegido para la reunión de hoy. Bueno, eso aparece en esa extensa bibliografía provisional que en el número 119 de Mientras tanto, de homenaje a Paco Fernández Güell, bastantes de vosotras y vosotros obtenéis entre las manos, encontraréis. Es un texto, un conjunto de textos rico, que aborda bastantes de esas dimensiones, pues de una persona rica y poliédrica como lo fue Paco Fernández Güell. Yo quería solo, porque somos bastantes en la mesa, y hay seguro pues mucha gente en la sala que querrá intervenir, recordar o continuar ese diálogo al que nos invitaba Manolo Monareo, seguir pensando con Paco, cerca de Paco. Quería recordar solo una de esas dimensiones de su
de su trabajo y de su experiencia vital, y es su implicación en la universidad, que recorrió casi toda su vida de diferentes formas, ¿no? Llegó, como sabéis también, casi todos, a la Universidad de Barcelona a comienzos de los años 60. Estudió cerca de maestros que para él fueron sobre todo José María Valverde y decisivamente Manuel Sacristán. Se convirtió pues en uno de sus amigos y sus colaboradores más estrechos. Lo acompañó después en aventuras políticas e intelectuales, pues como la revista Materiales y luego la revista Mientras Tanto. Ha seguido hasta el final de sus días desarrollando lo que podemos llamar pues el legado de Sacristán y ampliándolo también en direcciones nuevas, y como joven universitario pues participó también de forma muy decisiva en la resistencia antifranquista desde la universidad ya a mediados de los 60. Eso está bien recogido en otro de los textos que aparecen en este Mientras Tanto 119, el artículo de Albert Corominas. Yo creo que en muy pocas páginas pues sintetiza bien, ¿no?, ese momento de la vida de Paco. Fue un joven dirigente estudiantil sin el cual seguro que la creación del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona hubiera sido otra cosa. Acaba ahora de celebrarse hace pocos días en Barcelona una Capuchinada 2.0 que conscientemente intentaba conectar con aquel famoso encuentro, la creación del SDEUB en 1966, y que intentaba establecer un lazo entre aquella resistencia y la nueva rebeldía pues que hoy es necesaria, quizá incluso más necesaria que entonces, ante las transformaciones universitarias que están teniendo lugar. Al final de ese artículo de Albert Corominas evoca también el momento. Paco pagó, igual que otros luchadores y otras luchadoras de entonces, pagó caro el compromiso pues con esa seriedad que lo caracterizaba en ese momento pues de resistencia y apertura desde la universidad y contra el franquismo. Y hay un breve texto suyo el recuerdo personal de aquellos años que recoge Corominas al final de su texto, ¿no? A punto estaba de terminar la licenciatura en filosofía, pero escribió hace unos años: en vez de terminar la carrera de filosofía, decía Paco, terminé el año 1966 en la vieja cárcel Modelo. He estado a punto de escribir como era de esperar, pero no es verdad, esperábamos cosas mejores. En octubre de 1966 perdí la beca con la que había estudiado toda la carrera, me abrieron un expediente, me prohibieron estudiar en cualquiera de las universidades españolas durante 3 años, me detuvieron 4 veces entre abril y diciembre, me abrieron 4 sumarios en el Tribunal de Orden Público, me detuvieron por última vez en diciembre de 1966. Eso cuenta en Palencia, donde estaba pasando las Navidades, en su ciudad natal, con sus padres y sus hermanas. Y seguía diciendo: me condujeron en tren hasta Barcelona 2 policías de allá. Uno decía ser poeta, el otro un enamorado de los castillos medievales. La realidad empezaba a ser compleja. Aquel fin de año estaba en la Modelo y sabía que ya me iban a enviar al Sáhara. Allí estuve, en efecto, muchos meses de 1967 y de 1968 barriendo el desierto. Bueno, después de realizar el servicio militar en
en aquellas condiciones, en uno de aquellos batallones llamados de castigo, pudo reintegrarse a la vida universitaria y también a las luchas ya en los años 70 por la transformación de lo que entonces había en una universidad democrática, ¿no? Así es como se titula el libro, Por una universidad democrática, recogiendo también pues, la que había sido la reivindicación principal en las luchas de los estudiantes y los profesores de los 60. En el libro Por una universidad democrática recogió hace no mucho, en 2009, y ya en otro ciclo de resistencias y de luchas, una cantidad considerable de su reflexión sobre universidad. Y querría, yendo ahora ya al final, he evocado ahora el principio pues, de esa larga trayectoria suya, yendo al final, querría evocar también un par de momentos de los últimos de estos textos sobre la universidad, escritos ya en 2008-2009, en el momento pues, de el comienzo de la implantación de los planes de Bolonia, la resistencia sobre todo de grupos de estudiantes y apoyados por algunos profesores, como fue el mismo, contra aspectos de esa transformación pues, que se veían con justificada preocupación. Y este último de los textos recogidos Por una universidad democrática es muy representativo de cómo era y de cómo reflexionaba, ¿no? Una expresión clave en ese sentido, la búsqueda, está casi al comienzo de este texto, la búsqueda de la ecuanimidad, el destacar tanto intentar analizar tanto las luces como las sombras de un proceso que no era inequívocamente negativo ni desde luego tampoco positivo, el intentar dar a cada cual lo suyo, que nos decían los clásicos, pues en eso consistía la justicia. Bueno, reconoce sin estar desde luego acríticamente entusiasmado con lo que era entonces la universidad sometida a ese proceso de cambio. Paco reconocía bien los elementos de avance que habían tenido lugar, ¿no? La relativa democratización de la universidad, tanto en la superación de una parte de las barreras clasistas de acceso, como en la gestión interna de la propia universidad, avances pues en aspectos laborales, tanto para profesores como para personal de administración y servicios, avances en investigación y en docencia, y pasaba después de recorrer la cara de las luces pues a la cara de las sombras, ¿no? Todavía persiste, decía, el viejo mandarinato en los departamentos y en las oposiciones, todavía sigue habiendo caciquismo y paternalismo en la relación entre profesores, en la relación profesor-alumno y en la relación con el personal administrativo y de servicios. Eso limita la democratización de la universidad y la participación de los estudiantes. Todavía sigue habiendo endogamias y corporativismos que obstaculizan la meritocracia. Aún persiste la situación de precariedad de un número importante de profesores asociados y contratados. Todavía sigue dominando la clase magistral sobre el seminario y el curso participativo. Todavía sigue faltando autonomía universitaria. Y, decía, esto en los últimos años parece que va a peor, pues se está perdiendo la noción fuerte de autonomía, que era la autonomía con respecto a los poderes políticos y económicos que había inspirado a los movimientos universitarios críticos y alternativos durante mucho tiempo, ¿no? Y finalmente decía, y todavía, sobre todo, la inversión estatal en la enseñanza pública universitaria en este país sigue siendo clamorosamente insuficiente. Bueno, continúa
análisis rico y pormenorizado, y entra luego a debatir también con sus luces y sus sombras las propuestas que la reforma de Bolonia estaba haciendo avanzar, reconociendo lo que podían, digamos, la oportunidad que podía haberse abierto, pero señalando también a continuación que la vía principal por la que iban a transitar con gran probabilidad esas reformas boloñesas tenía más que ver con una privatización indirecta de la universidad pública que con pues esas promesas de europeización y de transformación a mejor, pues de los métodos docentes universitarios con las que de manera bastante propagandística pues estaba intentando vender la reforma. Y concluía este texto señalando que hay 4 cosas importantes que las autoridades universitarias, decía, no quieren ver. La defensa que están haciendo de la autonomía de las universidades resulta poco creíble cuando, por una parte, se refuerza de hecho el vínculo mercantil de dependencia respecto de las empresas y, por otra, se solicita de la autoridad política la presencia en los campus de las fuerzas del orden para cortar de raíz toda manifestación crítica. También no se puede empezar diciendo que el proceso de Bolonia tiene que hacerse a coste cero y luego gastar el dinero que se está gastando en publicidad. Un cambio estructural y metodológico como el que se suponía se pretende, que implica más y mejor formación pedagógica del profesorado y más dedicación, no puede hacerse sin coste. En tercer lugar, cuando se inició el proceso de Bolonia hace 10 años, a comienzos del siglo XXI, vivíamos en plena euforia neoliberal. Ahora vivimos en plena crisis económica. La palabra competición, tan querida de los ideólogos del neoliberalismo, ha dejado de tener el efluvio adormecedor que tuvo. Y en cuarto lugar, decía Paco a los estudiantes que como consecuencia del proceso de Bolonia las universidades van a diseñar diferentes vías para compaginar estudio y trabajo, es en las actuales circunstancias como decir misa, ¿no? Bolonia o digamos, una parte de lo que es el proceso de Bolonia se ha prolongado dentro de esta situación, sobre todo de los últimos 3 años, y particularmente del último año, en la cual, con el pretexto de la crisis financiera, económica, también social, política, cultural en la que estamos, pues hay los elementos más reaccionarios de nuestra sociedad están aprovechando para intentar modificar muy drásticamente las relaciones de fuerzas existentes y introducir cambios pues que sean irreversibles y que nos alejan de una sociedad justa y sustentable. Una de las cosas que ha ocurrido en este periodo último prolonga algunos de los aspectos peores de ese proyecto de largo alcance que ha ido poco a poco aumentando deslizando la universidad pública en esa senda pues de privatización y de mercantilización. Y, bueno, no insisto mucho en ello, particularmente pues desde el Real Decreto Ley aprobado 14/2012, aprobado en abril pasado. Paco trabajó y luchó durante decenios por una universidad democrática. Hoy nos estamos alejando más de ese objetivo, ¿no? Tendríamos que preguntarnos si queremos de verdad una universidad democrática, participativa y atenta a las necesidades de la sociedad, o si queremos la Universidad del Banco de Santander.
si se me dijera que eso es un planteamiento demagógico, diría que no es apenas más demagógico o es menos demagógico que ese discurso de una supuesta excelencia que se sitúa en la perspectiva pues de una universidad cuya función principal en sus centros más importantes estaría subordinada a las necesidades y los proyectos de una élite global que está afianzando su dominio sobre el mundo. Y contra eso, pues Paco luchó toda su vida. Bueno, gracias.